Amigos, se está acercando el momento que todos pedíamos. Y si te dijera que hay una película que va a reunir a los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Spider-Mans de universos paralelos, al mismísimo Steve Rogers con Mjolnir en mano, y todo eso con Robert Downey Jr. disfrazado del villano principal y que casi no veremos su cara? Sí, todo eso, ¿en una sola película? ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo. Soy tu guía en este caos maravilloso llamado el universo cinematográfico de Marvel, y hoy vamos a hablar de los rumores, filtraciones y datos más locos que han salido sobre Avengers Doomsday, que está más cerca de lo que crees. Agárrate porque esto se pone bueno, muy bueno. Primero que nada, Robert Downey Jr. no es solo el villano de esta película, es el villano. Y según información que ha estado circulando de fuentes internas de producción, el 95% de las veces que aparece en pantalla está completamente disfrazado. O sea, la armadura, la máscara, el manto verde, todo, como en los cómics. Eso es importante porque durante años los fans se preguntaban, ¿Marvel va a tener el valor de tapar la cara de uno de los actores más famosos del planeta? Y la respuesta parece ser sí, absolutamente sí. Y eso habla muy bien del respeto que le están teniendo al personaje, y eso me encanta. Ahora bien, ¿cómo es este Doctor Doom? Según fuentes cercanas a la producción, es el Doom clásico, manipulador, calculador, inteligente, pragmático. No es un Thanos versión 2.0 que quiere borrar la mitad del universo porque le parece lo más razonable. Este tipo tiene un plan específico, con capas, con motivaciones reales. Y sobre sus poderes, sí, tiene los poderes verdes que ya hemos visto en los juguetes y filtraciones, pero eso no es todo. También se habla de que tiene acceso a otros colores de energía, lo que en el lenguaje del universo Marvel significa magia, tecnología y probablemente cosas que nos van a hacer gritar en la sala de cine. De hecho, hay imágenes de juguetes que muestran a Doom usando ráfagas de energía roja similares a, sí, la Bruja Escarlata. Y si a eso le sumas que se menciona que tiene brujas de su lado e individuos capaces de realizar magia, estamos hablando de un Doom que no solo es un genio con armadura, es un coleccionista de poder sobrenatural, como el villano que siempre mereció llegar al cine. Pero espera, ¿Cuatro Fantásticos en el centro de la trama? ¿Y qué tiene que ver Doom con Reed Richards en esta historia? Quédate, porque esto se conecta de una manera que no te esperabas. Según los rumores que han estado circulando, una buena parte de Avengers Doomsday transcurre en la Tierra 828, que es el universo de los Cuatro Fantásticos, tal como lo vimos en primeros pasos. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque si hay alguien que tiene historia personal con Doctor Doom, ese es Reed Richards, Mr. Fantastic. En los cómics, la relación entre Doom y Richards es una de las rivalidades más ricas e icónicas de Marvel. No son simplemente héroe y villano. Son dos genios que se conocen desde la universidad, que se admiran y se detestan al mismo tiempo, que representan dos formas completamente distintas de usar el intelecto. Todo bien hasta aquí, ¿verdad? Héroes reuniéndose, villano brutal. Pero ahora llegamos a la parte del multiverso, y hay un Spider-Man involucrado, el de Tobey Maguire, y lo que le pasa no va a dejarte indiferente. Esto es donde la película se convierte en una experiencia del multiverso de verdad. Desde hace tiempo se rumoreaba que la película comenzaría con una batalla entre Deadpool, Wolverine y el Spider-Man de Tobey Maguire, y ahora hay más contexto sobre cómo encaja todo esto. Al parecer, el mundo de Deadpool y Wolverine va a ser uno de los primeros universos afectados por las incursiones, que son básicamente colisiones entre universos que destruyen a ambos en el proceso. Este es el mecanismo de destrucción masiva que el Doctor Doom, o las fuerzas que desata, va a provocar. Y en ese contexto, Deadpool y Wolverine estarían haciendo el trabajo sucio de los X-Men. ¿Por qué ellos dos solos? Porque varios de los X-Men ya habrían caído en incursiones anteriores. Se menciona incluso que Jean Grey podría estar entre las bajas. Eso explica por qué la secuencia inicial se describe como un verdadero espectáculo. Según quienes la conocen, es como ver a un niño que lanza sus juguetes a un arenal sin restricciones. Pero no es caos por el caos. También sirve para establecer que las incursiones son una amenaza real y que la gente va a morir. Y ahora la parte más triste. El Spider-Man de Tobey Maguire. Es el original. Es el de la saga de Sam Raimi. Y todo indica que va a aparecer, va a tener su momento y va a morir.
Algunos fans ya están procesando ese duelo anticipadamente, pero la lógica narrativa tiene todo el sentido. Es el fin del multiverso. El objetivo es visitar universos que ya conocemos y que significan algo para el público, no copias baratas de personajes. Y ver caer al Spider-Man original, el que muchos crecimos viendo, tiene un peso emocional enorme. Ahora bien, ¿cómo queda Tom Holland en todo esto? Resulta que el futuro de Peter Parker en el MCU no solo no está muerto, está más vivo que nunca, y tiene algo muy negro en el horizonte, literalmente negro. Tom Holland, como Spider-Man, parece que no va a tener un papel protagónico en Doomsday. Hay información contradictoria sobre si aparece o no, y la tendencia más fuerte dice que está reservado para Avengers Secret Wars. Pero lo que sí se está hablando con mucha fuerza es lo que viene después. Las probabilidades de que Peter Parker obtenga el simbionte, ya sea en Spider-Man Brand New Day o en Secret Wars, se describen como muy altas. Y eso significa una cosa: el traje negro, Venom, el arco del simbionte, uno de los capítulos más oscuros y psicológicamente interesantes de la historia de Spider-Man en los cómics. Esto abriría la puerta a un Peter Parker más vulnerable, más conflictuado, luchando no solo contra villanos externos, sino contra algo que se adhiere a él literalmente. Y después de años de ver a un Spider-Man jovial y esperanzador, ese giro podría ser exactamente lo que el personaje necesita para evolucionar. Y detrás de cámara, los hermanos Anthony y Joe Russo regresen a dirigir con guión de Stephen McFeely, el mismo equipo que nos dio Infinity War y Endgame. Y aquí hay otro dato interesante. Se rumorea que los Russo ya están trabajando en una tercera película de Vengadores, independiente de Doomsday y Secret Wars. Podría ser Secret Wars dividida en dos partes, o podría ser el inicio de una nueva saga. Lo que sí parece claro es que los Russo no se van a ningún lado. Ahora bien, ¿cuándo vamos a ver todo esto de manera oficial? Todo apunta a la San Diego Comic Con 2026, que se celebra del 23 al 26 de julio. El Hall H de Marvel Studios es el escenario más poderoso que existe para este tipo de anuncios y sería el momento perfecto para que Kevin Feige presente el primer tráiler oficial. Recuerda que cuando Robert Downey Jr. fue presentado como Doctor Doom en el Hall H, la reacción fue tan ensordecedora que se escuchaba en los pasillos. Imagínate ahora con un tráiler completo, con todas las caras que ya sabemos que van a estar en la pantalla. También se confirmó que Hot Toys va a revelar su primera serie de figuras el 31 de julio, lo que sugiere que Marvel quiere que la maquinaria de marketing esté en marcha antes de fin de mes. Avengers Doomsday se estrena el 18 de diciembre, así que nos quedan unos meses de rumores, filtraciones y anuncios oficiales antes de que todo explote. ¿Qué parte te tiene más emocionado? Cuéntame en los comentarios porque yo necesito saber que no soy el único que ya está contando los días. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este, y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.